funciones vitales requieren energía. ¿Esta energía de dónde se obtiene? Pues de la oxidación gradual de los alimentos. ¿Y quién lo hace? Pues se hacen a través de reacciones de oxidorreducción, ¿sí? En estas reacciones se transfieren electrones e hidrógenos desde un compuesto que es el donador de electrones o agente reductor a un aceptor de electrones o agente oxidante, ¿sí? Por otra parte, estas grandes cantidades de energía que liberan las reacciones biológicas de oxidorreducción constituyen la principal fuente de energía disponible para el trabajo celular. Esto es mero repaso. Ustedes ya saben que hay los modelos de oxidorreducción. Si nos referimos al oxígeno, la oxidación, ¿sí?, va a ser la ganancia de oxígeno. Por lo tanto, la reducción va a ser la pérdida de oxígenos. Si nosotros nos referimos a hidrógenos, pues la pérdida de hidrógenos es la oxidación y la reducción será pues la ganancia de hidrógenos. Pero si lo hacemos en términos de electrones, ¿sí?, la oxidación va a ser pérdida de electrones y la reducción va a ser ganancia de electrones. Ustedes ya lo han visto ahorita, ¿sí?, en lo que llevan de metabolismo en teoría. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es el portador intermediario de esa energía? El ATP. ¿De acuerdo? Él es el intermediario de energía en estas reacciones de oxidación biológicas. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el aceptor final de electrones, que es el oxígeno. Fíjense bien, por aquí tengo esta diapositiva. Muchachos, el ATP ustedes ya lo habían visto antes, ¿sí? El ATP es un compuesto que ya lo habían visto antes. De alta energía. Exacto. ¿Quién me contestó? Suriel Frías. Muy bien, gracias, Suriel. Un compuesto rico en energía. ¿Y por qué es un compuesto rico en energía? Ustedes ya lo estudiaron y lo vieron. ¿Quién me dice? ¿Por qué dicen que es un... ¿Dónde está esa energía de este compuesto rico en energía? O de alta energía. ¿Dónde está? ¿Dónde En está? la parte... ¿Dónde es donde se encuentra? En la parte donde dice región activa, pues esos grupos fosfato que tiene, las cargas se están repeliendo, entonces eso es demasiada energía que está como acumulando esa molécula. Entonces cuando se hidroliza, puede liberar hasta dos grupos fosfato, pasando por ADP y AMP. Y en el AMP pues ya no puede perder ese grupo porque realmente ya no hay nada con lo que se esté repeliendo, y entonces pues esa energía es la que se libera, la que se genera por la repulsión de las cargas en los grupos fosfato. Ajá. Gracias, mijo. ¿Tú qué opinas, Jordan? Brandon. Igual, por los grupos fosfato. Fíjense bien, muchachos. Es importante. Esto ustedes ya lo vieron y vieron. Efectivamente, ¿verdad? Se repelen mucho. Entonces, los compuestos, fíjense bien que siempre quieren llegar a la estabilidad. Entonces, son más estables el producto una vez que se hidroliza este ATP y libera esa cantidad de energía. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un compuesto rico en energía. Y fíjense bien, o sea, este ATP, y aquí como dice su compañero, ahí donde dice región activa. Muy bien. Entonces el ATP, miren, es producido por la glucólisis o glicólisis, que es suficiente en una respiración anaeróbica, pero es más abundante, ¿sí?, cuando entra la mitocondria. ¿Por qué? Pues porque entonces
el organismo o la célula va a ser aeróbica. Y va a conseguir mucha mayor cantidad de energía. Aquí en las mitocondrias entra al ciclo de los ácidos tricarboxílicos y de ahí a la cadena transportadora de electrones. Este es por un lado. Por el otro lado, ¿verdad? La glicólisis rompe a la glucosa hasta formar piruvato y de ahí se va ¿a quién? A fermentación. Así es ese proceso. ¿Y se acuerdan que el maestro por ahí les ponía algo como que hay que, un mensajito nos puso por ahí? ¿De acuerdo? Bueno, y es a lo que nosotros vamos ahorita a ver. ¿De acuerdo? Bueno, entonces en las plantas también ocurre lo mismo, porque van a decir, bueno, generalmente siempre hablamos de los animales, de células animales y demás, ¿sí? Y olvidamos un poco a las plantas, pero en las plantas también, ¿sí? Hay un transporte de electrones. Este proceso es por la fotofosforilación, ¿sí? ¿Y dónde se lleva a cabo? En los cloroplastos. También el ATP es la moneda energética para la vida. ¿Y cómo lo hace? Pues como decía por ahí su compañerito, el ATP se hidroliza para formar un compuesto más estable que es el ADP y al llevarse a cabo esta hidrólisis se libera 7.3 kilocalorías por mol de ATP. Es lo que se va liberando, 7.3 kilocalorías por mol. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una cantidad alta de energía. Bueno, fíjense bien, ustedes ya vieron la glicólisis, seguramente paso por paso y todo lo demás, ¿sí? Y durante la glicólisis, llegamos a la formación de piruvato. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, nos va a dar, por lo tanto, 2 piruvatos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué creen? Ahí es donde nosotros nos vamos a incorporar. ¿De acuerdo? La reacción que nosotros vamos a estudiar en el laboratorio, que queremos poner en evidencia, va a ser precisamente esa. Ahora, fíjense bien, ¿dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo en el citoplasma, ¿de acuerdo? No hay oxígeno. Nosotros vamos a ver este camino, esta parte. La próxima clase se van a ir por el otro camino y cuando vean la práctica con el maestro Gabriel. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a partir de aquí. La vía glicolítica nos da 2 piruvatos. Puede haber 2 caminitos. Uno es en ausencia de oxígeno. Y se puede ir por el camino al lactato o bien a etanol. A esto es lo que nosotros llamamos fermentación. Y de acuerdo al producto que se obtiene, se va a llamar fermentación láctica o fermentación alcohólica, donde nos da etanol. Hay otro tipo también que de fermentaciones, ¿sí? Nosotros nos vamos a abocar a esta fermentación láctica, ¿de acuerdo? El otro camino lo vamos a ver la próxima clase. Fíjense bien, porque de repente a veces nos dicen, oye, pero ¿has visto tú alguna otra fermentación? Bueno, en el curso, hasta donde recuerdo, solo vemos la láctica y la alcohólica, pero hay microorganismos, ¿sí? Que el producto es diferente, ¿de acuerdo? Hay fermentación propiónica, fórmica, butírica, ¿sí? Y algunos hacen mixta, o sea, tienen 2 productos diferentes, ¿de acuerdo? Por ahí yo encontré curiosamente, fíjense bien, que tenemos la materia prima, la fermentación alcohólica, y el alcohol se oxida mediante el oxígeno y tenemos la fermentación acética, y hacen, ¿qué crees? Pues estos productos que son productos gourmet, los llaman, ¿sí?
el ácido acético, que utilizan para muchas ensaladas. Bueno, ese era como adicional. Fíjense bien, nosotros vamos a estudiar, dijimos, esta reacción de piruvato a lactato. ¿De acuerdo? La lleva a cabo, ¿quién me dijeron? ¿Quién la lleva a cabo, me dijeron? Además ya tienen ahí su reacción. La deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica. Creo que parece que nada más vino Suriel a la clase. Bueno. Y la deshidrogenasa, la LDH, su nombre más cortito para los cuates de aquí de bioquímica, ¿sí? Díganme de la LDH, díganme algo más. ¿Es una qué? ¿Es una enzima? Es una enzima, pero ¿qué más? ¿Sí? ¿Qué más? Es una oxidorreductasa. Pues una maestra, pues es un óxido reductasa. ¿Qué más? Que ayuda a producir energía en el cuerpo. También, ¿qué más? Que También. se puede presentar con diferentes estructuras según el órgano. También lo vamos a ver. ¿Qué más? Participa en el ciclo de Cori. Bueno, ¿qué más me pueden decir? Háblenme más de ella. ¿Cómo está hecha? Por 2 subunidades. No, pero más aún, a ver, ¿se acuerdan ustedes aquella, cuando veíamos nosotros en cinética, enzimática, decíamos que la enzima que utilizamos nosotros, la invertasa o sacarasa, estaba hecha toda de proteína y por lo tanto era una enzima ¿qué? ¿Proteica? Sí, pero ¿cómo era, Mariana? ¿Era qué? Simple, muchachos, simple. La LDH solo se requiere la parte proteica. No, también requiere un cofactor, No. creo que es el NAD. ¿Y por qué se tiene uno que decir? Si se fijan, muchachos, ustedes saben más cosas, pero no nos quieren decir. Bueno, entonces es una, de acuerdo a la clasificación, ¿sí? Es una enzima que Conjugada. conjugada. Muy bien. ¿Quién me contestó? De la Cruz. Conjugada. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿y qué más? Ahora sí va a entrar ya, pues algo de lo que ustedes estaban hablando, ¿verdad? Entonces, las enzimas pueden ser simples, que es pura proteína, pero también puede haber conjugadas, ¿sí? Las cuales utilizan un qué, o tienen qué, un cofactor. Eso, un cofactor. Y ese cofactor puede ser que inorgánico, como por ejemplo, ¿quién? Díganme un ejemplo. Pueden ser metales, ¿no? Pueden ser metales. Mariana, no preguntes. Digan siempre afirmando. Pueden ser iones inorgánicos como los metales, pero también pueden ser que orgánicos, ¿de acuerdo? Y los orgánicos pueden ser que una coenzima o un grupo prostético. ¿Qué diferencia hay entre ellos como para que nosotros digamos o lo llamemos coenzima o bien grupo prostético? ¿Qué diferencia hay? La manera La en la que- unión. La unión, ¿verdad? La unión a la enzima, la parte proteica. ¿Sí? ¿Y qué? Díganme más, la unión. ¿Qué más? ¿Quién me La contesta? coenzima se une de manera débilmente, o sea, no covalente, mientras que lo que es el grupo prostético sí se une de manera covalente. Y ustedes ya trabajaron con una, ¿verdad? También, con una enzima con grupo prostético antes. ¿Con quién trabajaron? Ay, lo acabamos de pasar, que híjole, qué feos niños. ¿Se acuerdan cuando trabajaron con la transaminasa?
¿sí? Las transaminasas también, ¿de acuerdo? Bueno, la diferencia es la unión. Muy bien, porque eso va a ser importante para nuestra práctica. Ujú. Bueno, entonces aquí está, por eso se los había quitado para ver si es cierto. Es la unión. Ujú. Bueno, y entonces nosotros, ahora sí ya tienen bastantes elementos como para, ustedes debieron haber hecho esta reacción de piruvato, ¿sí? Va al lactato. La enzima es la lactato deshidrogenasa, o LDH, que tiene al NAD como coenzima, ¿de acuerdo? Ya le dimos como una repasadita. Ajá. Normalmente las células llevan a cabo así la reacción, el producto es piruvato y pasa al lactato, ¿de acuerdo? Y es lo que nosotros llamamos fermentación láctica. En ausencia de oxígeno, anaeróbica. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mecanismo de reacción? No se los voy a preguntar, pero seguramente ya lo vieron también con el maestro, pero bueno, más o menos es este. Vean. Aquí tenemos nosotros, ¿sí? El lactato, que pasa de lactato a piruvato. ¿De acuerdo? Ojo, pasa el NAD, tiene un apellido aquí. ¿Cómo está el NAD aquí? Que les estoy señalando. Oxidado. Oxidado. Eso. Ojo, siempre que hablamos de él, tenemos que decir en qué forma está. NAD oxidado y pasa a NAD reducido. Muy bien. Fíjense una cosa para que también por ahí a lo mejor algunos de ustedes llegan a trabajar con enzimas y para que también lo sepan. El NAD, su nombre también tiene un nombre largo. Nicotinamida adenina dinucleótido. Pero por facilidad nosotros le decimos NAD, pero sí debemos de saber su nombre completo. ¿Qué creen? El NAD en forma oxidada tiene un espectro de absorción determinado, ¿sí? Y reducido también. Entonces yo podía saber en un momento dado si se lleva a cabo una reacción o si el NAD se está oxidando o se está reduciendo, también lo podía rastrear, ¿sí? Mediante el espectro. Nosotros no tenemos muchos espectros, por lo tanto, imagínense que pues no podríamos hacerlo, ¿sí? Bueno, fíjense bien, entonces, tenemos nosotros nuestra glicólisis, el paso de piruvato a lactato, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Por qué es importante que se lleve a cabo esta reacción, muchachos? ¿Me lo pueden decir? Ya lo vieron ustedes seguramente. ¿Por qué es importante que se lleve a cabo esta reacción? Primero, la regresamos. El NAD, ¿sí? Que se produce en este paso de la glicólisis queda como NAD reducido, ¿sí? ¿Qué ocurre si en esa célula, primero, el NAD en las células se encuentra así como en cantidades enormes, enormes? Y eso es para todos, para todos los, el NAD, el fosfato de piridoxal, todos ellos se encuentran en cantidades así enormes, grandes. ¿Ustedes qué piensan? No, de hecho, por ejemplo, para la glucólisis sería el reactivo limitante. Eso, muy bien, ese es otro dato que nosotros deberíamos de saber y que nos debió haber quedado claro, ¿de acuerdo? Son limitados, ¿sí? Si un organismo lleva a cabo, ¿sí? Este paso de fermentación de piruvato a la, lleva a cabo la glicólisis, así por montón y montón y montón, pues el NAD pues, se acaba,
pero quedó como NAD reducido. Necesita reoxidarse, ¿sí? ¿Quién lo lleva a cabo? Pues esta reacción de la LDH en esta fermentación. Al pasar de piruvato a lactato, el NAD reducido va a pasar a NAD oxidado para que se alimente otra vez, ¿sí? Aquí, y pueda seguir, ¿sí? Porque si no, imagínense qué va a pasar con esa célula. Si ya no hay NAD oxidado, se va a parar, ¿sí? Y ya no va a haber energía. Entonces, ¿qué va a pasar con el organismo? Pues muere, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la función que se lleva a cabo este paso. La conversión de piruvato a lactato permite la regeneración del NAD, NAD oxidado, necesario para la obtención de energía en forma de ATP durante la glicólisis. ¿En qué vía? Anaeróbica, ¿de acuerdo? Esos son los elementos que nosotros debemos saber, ¿de acuerdo? Entonces vean la gran importancia que tiene, ¿sí? ¿De acuerdo? Algo les iba a preguntar aquí, bueno, espero que luego me acuerde. Bueno, fíjense bien, algo decía de alguna de sus compañeritas del ciclo de Cori. Fíjense bien, en músculo esquelético, la glucosa es utilizada, se forma piruvato y del piruvato pasa al lactato. Pero sí recuerdan ustedes que cuando hacen ejercicio, claro, y no estamos acostumbrados, ¿qué es lo que ocurre? De repente se les ocurre a ustedes ir a correr 1 hora y de repente, aparte de que se cansan, les van a doler sus musculitos. Eso se debe a la acumulación del lactato, ¿sí? Pero el lactato pasa hacia la sangre, es permeable, y de ahí pasa al hígado. En el hígado, pasa a formarse piruvato, ¿sí? Después a glucosa, y la glucosa pasa a sangre y va nuevamente a músculo, y esto es un ciclo. A esto se le llama ciclo de Cori, ¿de acuerdo? En honor al investigador que lo descubrió. Bueno, ¿qué más me pueden decir? Me estaban hablando también de la LDH. ¿Qué más tiene la LDH? Algo por ahí alguien me dijo, pero no me acuerdo quién. ¿Cómo está formada la enzima? Que yo les pedí por ahí en su bitácora, ¿eh? Aquí está, miren. La enzima es una enzima ¿qué? Tetramérica. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí tenemos también, recuerden que la LDH, aparte de tener su nombre común, tiene un nombre sistemático. Entonces, es una enzima que se encuentra en muchos tejidos. En muchos tejidos, y además vamos a ver que en algunos tejidos hay lo que ustedes debieron haber encontrado, que hay en los diferentes tejidos diferentes LDH, ¿de acuerdo? Pero su presencia es mayor en corazón, hígado, riñones, músculos, glóbulos rojos, cerebro y pulmones. Ya habíamos dicho, o ustedes ya también me habían comentado, que corresponde a una oxidorreductasa, dado que realiza reacciones de oxidorreducción. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué creen? Que presenta isoenzimas, ¿de acuerdo? ¿Y qué son las isoenzimas? Pues son proteínas que difieren, fíjense bien, en la secuencia de aminoácidos, pero que catalizan la misma reacción, estando presente en la misma especie. Eso es importante, ¿sí?
¿Y qué creen? Estas presentan diferentes propiedades físicas, y químicas, y están determinadas pues genéticamente, ya saben ustedes, ¿no? ¿Qué puede tener diferente? Pues su punto isoeléctrico, la especificidad sobre los sustratos, sobre su diferente cofactor podría ser, ¿sí? Entonces, presentan diferentes parámetros cinéticos. Y esto es importante, muchachos, para la regulación de la actividad de ella, que nosotros no vamos a ver, nada más lo mencionamos, ¿sí? Fíjense bien, allá por 1957, Market, ¿sí? Y Hunter, fíjense que ellos fueron los que inicialmente vieron, y fue precisamente en la LDH, que era una enzima, que hicieron una electroforesis y vieron esto y dijeron, ah, caray, ¿sí? En un tejido. Y dijeron, a ver, pues, ¿qué no se supone que era una enzima? Y entonces ellos dijeron, pero vean este patrón electroforético, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, ah, entonces de ahí fue que se empezó a ver que tenía isoenzimas, la LDH, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de ese tiempo para acá, pues se ha visto que hay muchas enzimas, no nada más ella, que presentan esta característica de tener isoenzimas, ¿de acuerdo? Entonces, como es un tetrámero, la LDH, ¿sí? Presenta 5 isoenzimas. ¿Y cómo las nombraron? Pues como LDH1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? ¿Y qué se vio? Que pues como tienen 4 subunidades, pues es, ay, se me fue la palabra. Bueno, que hay una que tiene las 4 subunidades que llamaron M, y hay otras que tienen las 4 subunidades que es iguales. Esta H la encontraron en corazón, por eso le pusieron H, ¿sí? En inglés ya saben. Y la M en músculo. De ahí, pues lo que ocurre es que creen que se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se dice? Bueno, ay, se me fue. Que esta tiene una subunidad H y 3M. Esta tiene 2 y 2. Y esta tiene 3H y una M. ¿De acuerdo? Bueno. Como dimérico. Ándale, ay, sí, es que sí, son diferentes. Se me fue el nombre, ¿tú crees? No, no. Bueno. Como diméricas y heterodiméricas. Sí, gracias, Vero. Bueno, entonces, esas son las 5 isoenzimas de la LDH. ¿Y qué creen? Pues que después descubrieron otra y le pusieron X. Porque además la descubrieron, ¿saben dónde? En testículo. Entonces la X es exclusivamente en testículo. Bueno, ahí Vero me puede dar más luz. Fíjense que ahí en bioquímica se estaba trabajando. Fíjense bien, si la LDH X es de la que utiliza el espermatozoide para obtener energía, ¿sí? Si hiciéramos nosotros un inhibidor de la enzima LDH, pues el espermatozoide no iba a poder obtener energía. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijimos que pues de ahí obtiene su energía. Entonces estaba trabajando, yo en un tiempecito trabajé con el equipo de la doctora Lorena Rodríguez, y se estaba viendo un inhibidor de la LDH. Imagínense como para qué podía utilizarse, muchachos. Inhibidor de la LDH. Si no hay LDH, no hay energía para los espermatozoides. Entonces, pues estos van a morir. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo para qué se podía utilizar? A ver.
Pues podría ser casi como un tratamiento para que los espermatozoides no tengan energía y pues no puedan fecundar y así. O sea, como, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? De esterilidad, pero no es esterilidad, son métodos anticonceptivos. Ándale, te pasó lo que a mí ya ves, pero tú sí te acordaste. Exacto, muchachos. ¿Sí? Entonces, se estaba trabajando en el laboratorio de la doctora Lorena para hacer exactamente anticonceptivos, pero pues ahora qué, pues masculinos, ¿no? Porque generalmente siempre, ¿no? Pues para mujeres, femeninos, ¿sí? Sin embargo, podría ser, ajá, pues, pero para los hombres. Entonces, esto se los menciono también, ¿saben para qué? Para que ustedes vean que los conocimientos que ustedes van adquiriendo les sirven para pensar, idear experimentos, o bien, si ustedes conocen algo, pues digan, saben que yo ya lo puedo explicar, ¿de acuerdo? Ya no sé, Vero, si se siguió haciendo mucho más o no. Yo hace mucho tiempo estuve trabajando en eso. Bueno, entonces esas son las isoenzimas. Ahora, fíjense bien, entonces se vio que la LDH4 se encuentra abundantemente en corazón, en músculos y eritrocitos. La LDH2 en el sistema retículo endotelial y en los leucocitos. La 3, ¿sí? En los pulmones. La 4 en los riñones, placenta y páncreas. La 5 en hígado y músculo esquelético. ¿De acuerdo? Y esta es la reacción que lleva a cabo. Ahora, ¿por qué es interesante ver esto de las isoenzimas? Porque, ¿qué creen? Cuando se tiene algún problema en alguno de estos órganos, pues el patrón electroforético varía. Entonces hay valores normales, concentraciones plasmáticas normales de cada uno de ellos. Entonces, si hay algo extraño, algún dato raro o algo que sospeche el médico, ¿sí? Pues ese le puede ayudar a ver qué está pasando con dichos órganos. Profesor, es la que se supone que si hay un daño tisular, por ejemplo, en este caso en el corazón, la LDH1 estaría en altas concentraciones en sangre, ¿no? Algo así. Ándale, exactamente, para eso iba, ¿de acuerdo? Entonces, se les hace una determinación de concentración plasmática y entonces ya se puede saber, ¿sí? Qué tan severo es el daño, ¿sí? Y haciendo estas determinaciones. Entonces, aquí está, puede ser signo de daño en los tejidos, midiendo pues estas concentraciones que hay en sangre. También fíjense, muchachos, y también esto en algún momento estuve trabajando en otro grupo de profesores, se ha visto que las células cancerosas, muchas de este tipo de células tienen este tipo de metabolismo anaeróbico. Entonces, si se hiciera, ¿verdad?, un inhibidor enzimático de esa LDH, pues se podría utilizar para algunos, como tratamiento para algunos tipos de cánceres y también para otro tipo de enfermedades en las cuales las células tienen este tipo de metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso es así como que a grandes pasos, algo importante para que les llame a ustedes la atención de que vean, de que los conocimientos o los que ustedes van adquiriendo les puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya que llegamos a eso, ahora, ¿cuáles son los objetivos de mi práctica? Pues yo quiero determinar la actividad de la deshidrogenasa láctica. Y quiero ver también, ¿sí?, discutir la importancia de la coenzima NAD. ¿Sí?
¿Cómo le voy a hacer para eso? Mi estrategia experimental se lleva a cabo en 2 pasos. Uno es la obtención del NAD, ¿sí? Y el otro va a ser la obtención de la enzima, de la LDH, ¿de acuerdo? Y el otro paso va a ser pues ya propiamente la determinación de la actividad de la deshidrogenasa láctica. Primero, entonces vamos a abordar el primero. Obtención, ¿sí? De nuestro sistema deshidrogenasa láctica. Primero la coenzima, NAD. Fíjense bien. Ajá, ustedes lo tienen esto ahí en su instructivo y además debieron haber hecho su marcha de trabajo. Se sacrifica una... ¿Se acuerdan que con la maestra Vero vieron que se sacrificaba la ratita y que se obtenía el hígado? Me acuerdo que también les comentó que se utilizaba, que se guardaban organitos para precisamente esta práctica, ¿sí? Siempre tratamos de optimizar a nuestros animalitos, bueno, cuando lo hacíamos en presencial, para no sacrificar nada más porque sí, ¿sí? Entonces, sacrificamos la ratita con éter, obtenemos el musculito de las patas traseras, ¿sí? Y los congelamos. Por eso aquí dice que se utiliza el músculo previamente congelado. Entonces, generalmente hacemos eso, se sacrifica la rata y sacamos el músculo, lo lavamos, ustedes lo lavan muy bien con agua fría, y lo guardan y lo congelamos. Ya cuando lo tenemos congelado, pues lo sacamos, lo descongelamos y lo cortamos en fragmentos pequeños, ¿sí? Lo colocamos en un matraz Erlenmeyer con agua y lo vamos a hervir. Ya que hirvió, lo pasamos a un morterito y lo vamos a adicionar arena. ¿Para qué adiciono arena? Para romper las células de los hepatocitos. A ver, las Bueno, células de los... O sea, las células que tienen, perdón, nada. ¿No sería como un abrasivo? Es un abrasivo, muy bien. Porque yo ¿qué es lo que requiero, muchachos, Tengo el músculo, ¿sí? ¿Y qué es lo que requiero? Abrasivo para romper, ¿qué? Todas las células musculares. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? La coenzima. Sí, pero ¿dónde está la coenzima, muchachos? Dentro de las células. Ajá, entonces, ¿qué quiero? ¿Qué necesito sacar? ¿Por qué quiero romper esas membranas? Es que le voy a decir por qué les insisto. Porque de repente ustedes piensan, ¿sí? Que cuando yo rompo la célula, yo digo, yo necesito el NAD, y como que dice, a ver, NAD, vente para acá. No. Todo el contenido celular, cuando yo rompo la célula, es lo que voy a obtener. ¿De acuerdo? Todo el contenido. Por eso necesito ese abrasivo. Después lo llevo a la centrífuga durante 15 minutos. Afortunadamente, ahorita, ¿qué creen? Como vamos a ir a presencial a hacer la práctica siguiente, todo esto ustedes lo van a ver y espero que les quede así como muy, muy claro. Centrifugamos 15 minutos, ¿sí? Y todo el sobrenadante, ¿sí? Lo vamos a etiquetar como coenzima NAD. ¿Pero solo está la coenzima NAD? No, está todo el contenido celular que puedo tener, Recuerden, lo único que no tengo, fíjense bien, ustedes hirvieron. Si estoy hirviendo durante 5 minutos, ¿sí? ¿Qué le sucede a todas las enzimas que hay ahí? ¿Qué le sucede? Porque debe haber una cantidad espantosa de enzimas, ¿sí o no? Es todo el contenido celular. Si estoy hirviendo durante 5 minutos,
¿qué les pasa a todas las enzimas que pueden existir ahí? Se desnaturaliza. ¿Y por qué? Axel, ¿por qué aquí, Carol dice, pues es que las enzimas se desnaturalizan? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Axel. ¿No está Axel? Sí, pero no recuerdo por qué. A ver, mijo, eso es así como súper el elemental, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué esta Carol dice, pues porque se desnaturalizan? ¿Por qué se desnaturalizan, Axel? Aquí está. Uy, el maestro Gabriel ha de estar bien triste. Una de dos, triste o enojado. ¿Por qué, Axel? Es como preguntarles, bueno, ¿por qué si yo tenía la estufa, el agua caliente, ¿por qué me quema? Es igualito. Ujú. ¿Por qué, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Quién le dice? Porque es una proteína y pues las enzimas pues son proteínas y se pueden, la temperatura alta pues puede romper algunos enlaces, pero como tal no como la estructura nativa. Ujú. Sí se puede. Estructura primaria. Ujú. Sí. Muy bien, y eso lo vimos en cinética, por eso les decía que el maestro Gabriel, una de dos iba a estar o triste o enojado, porque decir, bueno, pues que no lo vimos, hasta lo determinamos. Muy bien, ojo, eso es importante para nuestra práctica, para ahorita también, aparte porque ustedes ya lo saben, ¿sí? Bueno, entonces, y sin embargo, ¿y por qué la coenzima NAD? Sí, que vamos a etiquetar esa parte como coenzima NAD. ¿Por qué a ella la temperatura no le afecta? ¿Por qué, muchachos? Ahorita me lo dicen. Ujú. Bueno, por otro lado, fíjense bien, por otro lado vamos a obtener a la enzima y la enzima la obtenemos pues de manera totalmente diferente, ¿sí? Tenemos nuestro músculo previamente congelado, lo partimos en fragmentos pequeños, lo colocamos en un mortero y este mortero está sumergido en hielo y le vamos a adicionar cloruro de sodio al 0.9% y también su arena y lo vamos a triturar en frío, ¿sí? ¿Por qué lo tratamos diferente? Trituramos y les cuesta su trabajito. Uh-huh. Y también lo vamos a centrifugar durante 15 minutos. Uh-huh. Esperamos y lo etiquetamos como LDH. ¿Por qué esa diferencia, muchachos? Aquí está LDH, igual a centrifugamos, el NAD también, pero recuerden, este se calentó, este se trabajó en frío. Uh-huh. Después de centrifugar, toda la parte gruesa, todo lo que es el tejido va a quedar en el fondo y yo el sobrenadante, uno lo etiqueto como LDH y lo pongo en frío y el NAD, ¿sí? Que es la coenzima, lo puedo yo tener en la mesa sin problema a temperatura ambiente, ¿sí? Recuerden que hasta lo calentamos. ¿Y por qué a la enzima la traté diferente? ¿Por qué? Para no desnaturalizarla. Claro, lo que estoy tratando es de mantenerla, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que la temperatura, me puede disminuir la actividad, puede perder esa estructura tridimensional que tiene
y puede perder actividad. Sin embargo, el NAD, ¿sí? Pues hasta lo hervimos. Muchachos, el NAD es una molécula que orgánica. Entonces a ella no le va a pasar nada porque la hiervan durante 5 minutos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ya que tenemos nosotros nuestros extractos, ya cumplimos la primera parte de nuestra estrategia experimental. Ustedes tienen en su instructivo un cuadrito para hacer sus 5 tubitos. ¿De acuerdo? Tubo número 1. ¿Sí? Tiene lactato de sodio, cianuro de potasio, azul de metileno, coenzima NAD y también tiene el extracto de la LDH. ¿Sí? El tubo número 2 tiene lactato, cianuro, azul de metileno, agua. La coenzima no la tiene y solo tiene la LDH. Tubo número 3 no tiene lactato. Sí tiene cianuro, azul de metileno, agua, coenzima NAD y el extracto de y tiene LDH. Tubo número 4. El tubo número 4 no le adicionamos enzima, todo lo demás sí tiene. Y al tubo número 5 no le adicionamos cianuro y todo lo demás sí. Ustedes preparan todos sus tubitos, ¿sí? Los agitan perfectamente y después van a adicionar aceite vegetal. Una vez que ustedes adicionan aceite vegetal, ya no van a agitar esos tubos, ¿sí? Ahora, fíjense bien. Vamos a regresar a este cuadrito. Muchachos, ustedes vieron por ahí, ¿el lactato qué función tiene este reactivo? Anden rápido. Les tengo que sacar todas las cosas como con tirabuzón. Para la determinación de la actividad de la deshidrogenasa láctica, ¿qué función tiene el lactato? El sustrato. Es, gracias, Joel. Es el sustrato de quién? De la enzima. Aquí le van a poner la función, ¿eh? Cianuro. ¿Sabemos qué función tiene el cianuro, muchachos? ¿Podría ser un inhibidor? No. Entonces, no sabemos, ¿sí? Azul de metileno. Dejen ese espacio vacío y ahorita vamos a rellenarlo. Azul de metileno. ¿Lo vieron por ahí? Muchachos, ¿alguno de ustedes? ¿Indicativo? ¿Cómo, mija? ¿Un indicativo? Un indicador. Un indicador. Bueno, vamos a tomarlo como que un indicador. El agua. El agua, muchachos. ¿Para qué se utiliza generalmente el agua? Es para completar el volumen, ¿no? Sí, completar volumen. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues el NAD, bueno, pues es la coenzima. Y LDH, pues la enzima. ¿Sí? Después, fíjense bien, ustedes agitaron aquí y van a utilizar aceite vegetal. ¿Por ahí vieron como para qué? Para crear para que no haya oxígeno en los tubos, como un sello. Como un sello, bueno. Fíjense bien. Les digo que vamos a regresar a esa porque primero
Por ahí alguien me contestó que aquí en el cuadrito que el lactato era el sustrato de la enzima. Fíjense bien. Lo primero, en el laboratorio, si ustedes recuerdan, normalmente la reacción iba ¿de qué? De piruvato a lactato, pero esta reacción es reversible. ¿Sí? Bueno, para que también ahí le pongan alguna anotación, ¿eh? Nosotros en el laboratorio vamos a llevar a cabo la reacción de lactato a piruvato. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo puedo yo desplazar el equilibrio de una reacción? Pues si yo pongo o adiciono grandes cantidades de sustrato. Pero igual podría yo, pues no mantenerlo durante mucho tiempo. Pero yo quiero en el laboratorio desplazar la reacción. ¿De acuerdo? De lactato a piruvato. Primero, de lactato a piruvato, el NAD pasa de NAD oxidado a NAD reducido. ¿Sí? Bueno, pero entonces si yo quiero desplazar a la reacción, necesito hacer algo. ¿Qué creen? Adiciono cianuro de potasio. El cianuro de potasio, en cuanto hay piruvato, forma este compuesto. ¿Sí? Quiere decir que si en esta reacción se produce piruvato, yo lo pongo a reaccionar con el cianuro de potasio para desplazar totalmente la reacción en el sentido de lactato a piruvato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más nos faltaba? Creo que nada más. Entonces, ¿cómo queda mi reacción para que yo la pueda observar? Al piruvato lo pongo a reaccionar con el cianuro, formo la cianohidrina de piruvato para poder desplazar esa reacción. Ahora sí ya le pueden poner ahí al cianuro su papel. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Su compañerita por ahí decía que el azul de metileno era como un indicador. Fíjense bien, hay otras sustancias que también se pueden utilizar. Nosotros utilizamos el azul de metileno. El azul de metileno, ¿qué color tiene oxidado, muchachos? ¿De qué color es cuando está oxidado? Azul. Azul. ¿Cómo me comprueban? Así si yo les digo, yo no te creo, soy tu mamá y te digo, ay no, yo no te creo que el azul de metileno esté en su forma oxidada, sea azul. Pues nada más sería cosa de mostrarle la molécula y cómo, o sea, No, a tu mamá te va a decir, oye hija, pues yo no soy química, yo soy mamá, estudié a mi además. mamá no le interesaría tanto, pero, pero bueno. Bueno, no es que le interese, pero qué tal si de repente te dice, oye, ¿y por qué es azul? Ese compuesto, ¿por qué es azul? Y dices que es oxidado. Pero ella sabe, las mamás son bien inteligentes. Te dice, fíjate que yo recuerdo que oxidado cuando fui a la secundaria, porque ya le dije que su mamá estudió administración, pues está aquí en el oxígeno. ¿Sí? Pues así, muchachos, porque ustedes toda la vida lo han visto azul. ¿Y por qué lo ven azul? Pues porque está en el oxígeno. Estamos en oxígeno. ¿Sí? Entonces es una buena forma de que nunca se les olvide. El azul de metileno oxidado es azul. ¿Sí? ¿Qué ocurre, verdad? Cuando se reduce, cuando gana hidrógenos y electrones, pasa que a incoloro o leuco le dicen ahí en algunos libros, ¿sí? Entonces, vean, yo puedo observar el cambio con mis ojitos, puedo observar el cambio del azul de metileno, ¿sí? Y él puede pasar de oxidado a reducido, o sea, de azul a incoloro. Entonces, él me puede ayudar a ver que se lleve a cabo mi reacción. ¿Por qué? Siguiente diapositiva.
Ahora sí, aquí está todo. Mi reacción, yo la voy a observar de lactato a piruvato. Desplazo la reacción hacia piruvato si utilizo cianuro de potasio porque formo la cianohidrina. ¿Sí? Siguiente, ¿quién me va a permitir observar con mis ojitos que se está llevando a cabo la reacción? Ah, pues el azul de metileno. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el lactato pasa a piruvato, el NAD va a pasar de NAD oxidado, ¿sí? A NAD reducido. ¿Por qué? Pues porque estos hidrógenos son captados o recogidos por el NAD para que pueda pasar a NAD reducido. Y este NAD reducido es la formación de este NAD reducido, es el que va a reaccionar con quién, o va a ser el aceptor de esos hidrógenos, ¿sí? El azul de metileno va a pasar de ser azul a incoloro. Y como decía su compañerita, yo necesito aislar, ¿sí?, mi reacción para poder observarla. ¿Con quién? Pues con un taponcito de aceite vegetal. ¿De acuerdo? Entonces yo se los puse así como para que fuera su tubito y su aceite vegetal. Por eso es que cuando yo adiciono todos mis reactivos, agito bien agitado, incorporo todo, y una vez que ya está bien agitado, bien incorporado todo, adiciono mi aceite vegetal. ¿De acuerdo? Y después ya no lo muevo. Y ahora sí, ¿cómo voy a poder observar que realmente se está llevando a cabo mi reacción? Pues mis ojitos deben observar que el azul de metileno se va decolorando. Si no se decolora, no se está llevando a cabo mi reacción. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Preguntas, muchachos? ¿Sí nos quedó claro cómo lo vamos a observar y por qué? Muchachitos, Sí. ¿niños están ahí? Sí, profe, todo cool. Sí. ¿Todo bien? Bueno. Muy bien. Entonces, aquí tengo otra diapositiva que ya está más, miren, de lactato a piruvato, igual, cianohidrina de piruvato, y pasa el azul de metileno deoxidado a reducido y su aceite vegetal. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya viene su trabajo otra vez. Viene su tablita. Ya que vimos para qué es cada uno de los reactivos, porque en la primera, como algunos no sabíamos, y está bien, ¿no? O sea, puede ser que no lo hayan leído, no lo hayan visto. Me van a hacer, por favor, ahí en su hojita, los 5 tubos. ¿Sí? 5 tubitos. Háganlo rápidamente, por favor. Tubo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En cuánto tiempo lo hacen? ¿En 2 minutos? ¿O en cuánto tiempecito? Sí, profe, 2 minutos. 2 minutitos, anden pues.